Somos del Departamento de Electrónica de la Facultad de Físicas y os vamos a explicar un poco cómo va el tema de la nariz electrónica. Es un intento de emulación de nuestra propia nariz. Entonces funciona usando los mismos principios, unos cuantos sensores poco selectivos, y de la respuesta de los gases que les presentemos o de las esencias encontraremos unos patrones típicos de cada aroma que le presentamos. Entonces, en nuestro caso lo que vamos a hacer es presentar vinagre y colonia. Entonces, Sara está poniéndose la muestra y la primera de todas es vinagre. Pues lo primero que vamos a ver es líneas planas que corresponden a los sensores que no están midiendo nada porque no son sensibles al aire. Ahora habrá un cambio de resistencia debido a que está notando ya el aroma. Entonces, de aquí lo que nos importa realmente no es todo el experimento, sino la diferencia entre el nivel mínimo de resistencia y el máximo para cada curva. Entonces, esto se llama huella digital del aroma y es característico, como he dicho antes, de cada aroma. Entonces, ya ha acabado la primera y ahora va a empezar con la colonia. Como el alcohol es muy volátil, vamos a tener más respuesta de alcohol que de vinagre, ¿veis? Pero bueno, la esencia y la idea es esta. Todos los sensores que tienen responden a todo, pero de manera diferente. Entonces, el programa tiene un algoritmo que se encarga de colapsar toda esta información en un punto de este diagrama. Entonces, a la nariz le pasa como a nuestro olfato, hay que enseñarle. Si tú quieres que te detecte cierto aroma y te lo clasifique correctamente, le tienes que haber presentado antes y unas cuantas veces este aroma para que tenga una base de datos. Entonces, aquí lo que va haciendo, por ejemplo, aquí lo que ha hecho este mismo experimento 10 veces y ha colocado cada uno de estos puntos colapsados y te aparecen en dos regiones separadas de este espacio. Cuando yo presente un aroma de los que tengo en la base de datos, lo que va a suceder es que se va a colocar muy cerca de esta región. Y el programa me va a decir, como está tan cerca de esta región, lo más probable es que sea este, y lo cojo y lo clasifico como colonia. Si quiero nuevos aromas y que quiero clasificar aromas o más sustancias, pues lo que tengo que hacer es, en la base de datos, añadirlas. Y el aparato lo que hará es clasificarla en función de las que tiene en esa base. Problema: si tú presentas un aroma que no tienes en tu base, él quiere clasificarlo igual, pero lo clasifica en función de lo que tiene. Pues me lo va a clasificar mal y va a decir, debe ser, porque es lo más cercano que tengo en el diagrama, vinagre de Módena. Tiene aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la alimentación, para saber si un alimento está en buen estado o no, para saber si un vino está rancio o no. Tiene aplicaciones en medicina, porque cuando estamos enfermos es posible que exhalemos un tipo de sustancias características de cada enfermedad. Entonces el aparato es capaz de detectar estas sustancias y clasificarlas. Para detección de gases, para detección de explosivos y de drogas, por ejemplo.